Windumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Pues hola a todos, bienvenidos a este episodio extra muy especial de Windumanoz Podcast. Es la primera vez que lo hacemos con público, a ver cómo sale, que se grabe todo y esas cosas, que esperemos que salga bien. Bueno, estamos en la sala del Comercial de Huelva, donde se está celebrando la segunda edición del Festival Atlántica de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Lo primero de todo, pues darle las gracias a todos los que habéis venido a estar este ratito con nosotros, a la organización, por supuesto, la Fundación Cajasol, y a Alma, Alanis y Mar Toscano, que se han dado un currazo brutal para organizar tanto la primera edición el año pasado como esta segunda. Así que lo primero de todo, un aplauso para ellos. ¡Vamos! Bueno, para quien no lo sepáis, Windumanoz es una revista que nació en 2017, una revista en papel que se publica 3 veces al año, en enero, en mayo y en septiembre. El podcast nació unos años después, en 2021, para dar cobertura un poquito también a cosas que se quedan fuera de la revista por tema de que evidentemente en papel no puede caber todo. Y bueno, en la revista publicamos muchísimos artículos, reseñas, arte, es una revista muy visual y han publicado con nosotros relatos de ficción inéditos, autores nacionales e internacionales. Tengo aquí una pequeña lista porque son tantos desde 2017, pero seguro que conocéis algunos. Elia Barceló, Concha Perea, Félix J. Palma, Kel Liu, Joe Abercrombie, Lavi Tidar, Jesús Cañada, Pilar Pedraza, Ana Starovinets y también Arantzazu Serrano, que estuvo ayer aquí en el festival y que también publicó un relato en la revista. Bueno, voy a empezar, si os parece, para presentaros. Vais a escuchar cosas que probablemente ya habéis escuchado en charlas anteriores o en las actividades que ha habido ayer y a lo largo del día de hoy. Pero bueno, como esto es el podcast y queremos que nuestros oyentes sepan de lo que se ha hablado aquí y que conozcan también a los autores y a las obras de las que se han hablado aquí, pues vamos a repetirnos un poquito, pero bueno, yo sé que ellos están encantados de que se hable de sus libros todas las veces que sea y que se repita todas las veces que haga falta. Bueno, empezamos por Eva Amuedo. Eva Amuedo, que es de Jerez. Tenemos aquí a tres andaluces y una catalana. Parece un chiste. Parece un chiste. Parece un chiste. Eva Amuedo, que ya veis, bueno, la conocéis la mayoría, tiene la saga del despertar de Osharan, que ¿cuándo va a publicar ya mismo, ¿no? El de la ceniza. La semana que viene, el día 15 de abril. La ceniza del mundo, que con ese. No, ese es el cuarto y en junio el quinto. El quinto. Y vale, ya cierro. Pues nada, ahora hablaremos un poquito del libro. Está con nosotros también Jesús Relinque. Él ha publicado ya varios libros de ensayo, viene del mundo de los videojuegos, de la informática. Tiene la trilogía de los Goonies de Cádiz, que si no la habéis leído es muy chula. Y bueno, acaba de publicar con Maniac La Casa Hueca, que también habéis hablado aquí en el festival de ella, pero bueno, ahora hablaremos también un poquito para que nuestros oyentes también la conozcan. Y Gemma Solsona, que viene de Cataluña. Yo te conocí en el Celsius, allí, locos perdidos todos. Exacto. Y bueno, aquí tenéis su libro de Las otras hadas, que ha publicado con Apache, ¿no? Que si yo me lío con tantas editoriales. Con Apache, y también vamos a hablar un poquito de su libro. Si os parece, antes de hablar de vuestros libros, lo que sí me gustaría es saber, que esto siempre me da mucha curiosidad, saber, vosotros sois lectores, aquí todos los que estamos aquí somos lectores, pero un día decidisteis escribir. Y yo no sé si erais lectores de género o el género entró después, o contadme, ¿cómo decidiste, Eva, escribir fantasía, además fantasía épica? Pues realmente a mí me gustaba escribir desde pequeña, ¿no? Pero es cierto que, aunque yo tuve mis pinitos con la fantasía, ¿no? Pues mira, precisamente hoy que hablábamos del Príncipe de la Niebla, ¿no? Que son libros que me fascinaban en esa época, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende,
Y yo no entré realmente en la fantasía pura hasta que no leí Crónicas de la Dragonlance, que fue en la adolescencia. Y creo que ese libro fue el que me cambió un poco la mente, porque yo hasta entonces no había leído ese tipo de fantasía, ¿no? De alta fantasía. Y recuerdo que el tema de los dragones, la magia, todos esos personajes, ¿no? Que van en ese camino del héroe, ¿no? Y con todas sus dificultades y crecimiento personal, pues me captó muchísimo, ¿no? Y sí que creo que fue ahí el punto de que las historias que yo hasta ese momento inventaba o se me ocurrían o pensaba, ¿no? Porque no todas las escribía, pero sí que pensaba muchísimas historias. Yo creo que se fueron tornando cada vez más hacia la fantasía y hacia la fantasía épica. Y poco a poco fue cuando fue iniciándose todo el mundo de Despertador Sharan, hasta que llegó un punto en el que o lo escribía o me encerraba en un manicomio, porque ya era una obsesión, ya en mi cabeza tenía todos los personajes, tenía muchas historias. No tenía la saga completa, pero sí que tenía el inicio, el final y muchísimas escenas de por medio, ¿no? Que tenía claras que tenían que suceder. Y ya fue ahí cuando yo ya llegó un punto en el que digo, ya esto tengo que escribirlo sí o sí. Pues ya está. Pues ahí los tenemos, que va por tiene una saga ya. Sí, sí. Bueno, Jesús, tú en tu caso es algo distinto. Tú empezaste con ensayos sobre todo relacionados con el mundo de los videojuegos y demás. Pero también un día dijiste, pues voy a escribir fantasía. En tu caso, fantasía urbana. Que es mejor que la épica, por el pasado, ¿no? El año pasado, para quien no lo sepa, el año pasado tuvieron aquí una charla los dos en el que Eva defendía la fantasía épica, Jesús defendía a la urbana y no me acuerdo quién ganó porque votamos, ¿eh? Gané yo, el público lo acaba de decir, Yo no me acuerdo quién ganó, yo creo que estaba así. De todos modos, la próxima vez me traeré la katana y ya no habrá duda. Lo dejamos en empate. Jesús, en tu caso, fantasía urbana, ¿por qué? En tu caso nos sitúas en mundos muy reales que muchas veces también conocemos, incluso en la Casa Hueca, aunque no dices dónde es, pero bueno, podemos llegar a intuir de una manera bastante clara el entorno en el que está situada. Porque está en la Sierra de Grazalema, ¿no? Exacto. Bueno, yo empecé a leer género con Elige tu propia aventura, como mucha gente, entiendo, ¿no? Me gustaba, ¿no? Eso de poder decidir el destino del personaje protagonista. De hecho, me gustaba más cuando acababa mal, que esto es curioso también. No sé si tiene relación con el terror o con algo mucho peor, hablando mentalmente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí, yo empecé, claro, con videojuegos y tal, escribiendo críticas en mi cuaderno, ¿no? Ahí con Bolivic y tal. Después me llevó a hablar en la radio, por ejemplo, de videojuegos, a hacer los ensayos y al final, pues, un poco todo se une, ¿no? Todo confluye porque hay en muchas de mis novelas, por ejemplo, La llave de los misterios, que es la primera que ahonda en la fantasía urbana con cosas muy de Cádiz, tengo que decirlo, ¿no? Del tema de los localismos no vamos a hablar. No es ya hemos hablado. Ahí también salen videojuegos, ¿no? Y salen misterios. A mí me gusta también analizar misterios. Después hay un misterio que aparece en La Casa Hueca, que es la última que he publicado, que es de terror, ¿no? Pero tiene ese rollo de folclore. Horror, claro, como se dice ahora. Exactamente. Pues está muy sofisticado, ¿no? Esa palabra. Entonces, de alguna manera, son conceptos que se van repitiendo, ¿no? En el tiempo y que sí, yo diría que empiezan con esos libros juegos, ¿no? Que se decían, ¿no? También muy emparentados con el propio videojuego, ¿no? De ser tú el protagonista y decidir qué ocurre. Las aventuras conversacionales. Por supuesto. De los Spectrum y de los Astra. Don Quijote, Cozumel, Jabato. Efectivamente. Qué tiempo y qué viejos somos también, ¿no? Por cierto, hoy es su cumpleaños, así que... ¡Vamos! Cumple 61, ¿no? 36. Ah, vale. 61. Bueno, y Gemma, en tu caso, ahí tenemos porque no es el único que le has dedicado al tema de las hadas, como... No. Está Brujas Blancas, Hadas Negras, exacto, que sí que son cuentos míos y al final las hadas yo creo que sobrevuelan toda la literatura que he hecho, que también están en lo que se esconde al final de la escalera y las brujas también, sí, están ahí siempre sobrevolando. ¿Cómo te dio ¿Tú ya leías mucho ese tipo de cuentos y de tal? ¿O? Sí, ahora cuando los estaba escuchando pensaba, y cuando has preguntado ¿cuándo empezaste a escribir?
lo he dicho esta mañana, es verdad, o sea, yo me he educado con los cuentos de hadas y yo tengo recuerdos de ser una niña y uno de mis momentos favoritos del día era el momento en el que me metía en la cama, yo ya con todos mis cuentos de hadas alrededor y era como un cúmulo, una montaña de fantasía a mi alrededor, pero siempre relacionado con los cuentos de hadas. Y lo puedo decir realmente, y es así, tengo la prueba que le tengo un cariño enorme y además es muy matutiano también. Lo que pasa es que no me ha pasado lo mismo como a Ana María Matute, a la gran Ana María Matute, que yo con 8 años hice mi primer libro de cuentos. Y además eran cuentos, pues bueno, yo qué sé, El perrito que se va a la luna, Las hadas que se enfadaron con la niña María. O sea, unos cuentos extrañísimos que los tengo en una libreta amarilla maravillosa con la caligrafía de mi abuela, que además el título del libro es tan maravilloso como Cuentos de la niña Gemma Solsona Asensio, 8 años. Y tengo esa libretita todavía guardada, que Matute también cuando era pequeña escribía sus cuentos y yo lo tengo el libro en el que se recopilan, incluso con sus dibujos, que eran una maravilla. O sea, que me viene de 7, claro 8 años escribía ya cuentos. Que tenía que salir algo así. Exacto. Está claro que las hadas y las brujas me acompañan desde pequeña, de alguna forma. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a hablar para que los oyentes del podcast conozcan vuestros libros. En el caso de Eva, ya lo hemos comentado antes, El Dárico Gris, La canción de los soñadores, La sangre maldita y ahora Las cenizas del mundo. Cuéntanos un poquito qué es lo que van a encontrar los lectores en esos libros, sin destriparlo mucho. ¿No puedo contar el final? Si quieres contarlo, verás. Lo puedes contar en primicia, porque es que además nos falta un libro más, que si cuentas ya al final. A ver, yo, sobre todo mi intención cuando planteé la saga es que se pudiera leer, lo comenté antes con Gemma, ¿no? que tiene diferentes capas de lectura, porque es cierto que para mí la fantasía al final es un escenario donde tú vas a contar historias que podrías contar de otra manera, ¿no? Entonces, en El despertar de Sharan vas a encontrar un mundo que yo he creado, pero que al final es un mundo que es igual al nuestro, en el que conviven otros tipos de razas, hay otras leyes, ¿no? que dominan ese mundo. Y como los conflictos, como el racismo, como los problemas que realmente nosotros vemos en el día a día, ¿no? Ya sea en la televisión, ya sea todo lo que oímos, ¿no? Y en el despertar de Sharan realmente vas a encontrar personajes que sobre todo van a encontrarse envueltos en unos problemas que los rodean y que a ellos mismos les atañen y que se ven arrastrados por ellos y que además ellos mismos van a necesitar esa búsqueda de la identidad, ¿no? Esa búsqueda de saber qué pintan ellos en ese mundo, qué se espera de ellos, ¿no? Si están de acuerdo o no con lo que se esperan de ellos. Algunos van a luchar en contra, ¿no? Porque no van a estar de acuerdo con lo que les ha tocado vivir y van a tener esa búsqueda de la identidad, ¿no? Dentro de todas esas batallas épicas, dentro de todos esos conflictos de relaciones amorosas, ¿no? Problemas familiares, ¿no? Pequeños traumas y bueno, yo también me gusta mucho trabajar a nivel de personajes, los traumas, cómo afectan a la salud mental, ¿no? Y me gusta un poco reflejarlo en esos personajes. Y El Dárico Gris, que es el primer libro, pues el inicio de todo es en una chica de nuestro mundo, Alana, que de pronto es una persona que no se siente identificada con el mundo que la rodea, que bueno, ahí tiene ciertos problemas, ¿no? de incluso de empatía hacia los demás, ¿no? De ver no se refleja en nadie, y de pronto es arrastrada a Muria, que es ese mundo que es prácticamente igual, y se va a encontrar con el Dárico Gris, que pertenece a una raza un poco diferente a la humana, en conflicto con los humanos. Y a partir de ahí se van a ver envueltos en una situación un poco difícil, ¿no? De persecución, de ambición, ¿no? Y bueno, que ellos tendrán que ir solventando. Pero sí vas a encontrar batallas, vas a encontrar oscuridad. De hecho, que los libros, según van avanzando, se van volviendo más oscuros, según va avanzando la historia, porque la trama también se va intensificando y bueno, un poco... Pues mira, al final... A ella con la fantasía épica, a ti te pasó algo parecido con los Goonies de Cádiz, porque La llave de los misterios era como una novela más amable, más light. Sí.
y la ciudad oscura, como su propio nombre indica. Ahí apagaron la luz directamente. Ahí pegó un apagón gordo. Bueno, cuéntanos un poquito, La Casa Hueca, ¿qué es lo que van a encontrar los lectores? Bueno, Yo he tenido la suerte ya de leérmela y la verdad es que me gustó. Tú sabes de qué. Me gustó. Me he tirado al terror directamente, aunque es verdad que se está vendiendo como thriller, que está bien, ¿no? Thriller al final es ese género que te coge de la solapa desde la página 1 hasta la página última del libro, ¿no? Y durante el transcurso de la lectura, en cada página que tú voltees te hace preguntarte qué va a ocurrir, cómo se resuelve este misterio, y cuando se resuelve cómo se resuelve el siguiente y qué le va a pasar a los personajes, ¿no? Un ritmo endiablado, ¿no? Voraz, curiosamente. Como el título original. Bueno, para quien no lo sepa, el título original de la novela era La Casa Voraz, pero la editorial... ¿Cómo hilamos aquí? Es una cosa tremenda. ¿Se la cambió? Se la cambió. Entonces, más allá de ese género, thriller y terror, bueno, pues está ambientado en la Sierra de Grazalema, Gaditana, como hemos dicho, que es un entorno real, un entorno fantástico que recomiendo a todo el mundo que vaya a visitarlo, ¿no? Sobre todo después de los últimos meses que ha sufrido con las danas, con las lluvias y tal. Pero bueno, tiene gastronomía, tiene un bosque de pinzapo impresionante para hacer rutas, para visitarlo, para respirar el aire puro que hay allí. Y también tiene oscuridad, o por lo menos yo he querido verla, ¿no? en esta historia, donde confluyen ciertas reminiscencias del folclore, ya no solo de Grazalema, con los buitres negros, ¿no? Que es la fauna típica de allí, sino un reverso oscuro de la cobijada, que es el traje típico de Vejer de la Frontera, de las mujeres de allí, y que, bueno, que es un manto y saya oscuro, donde toda la mujer está cubierta de pies a cabeza, salvo una rendija en el rostro que le deja entrever la parte del ojo izquierdo, ¿no? Y que no es algo tenebroso, es algo precisamente, bueno, propio del folk y que las mujeres usaban para cubrirse de las inclemencias del tiempo, fuera frío o calor. Pero a mí me resultó sencillo buscarle, ¿no? Ese puntito de terror, porque si yo me encuentro una cobijada por la noche, como hemos dicho esta mañana, pues seguramente cambiemos de acera, ¿no? Pues nada, quien quiera saber más, ahí tenéis La Casa Hueca. Y voy a coger el libro de... Porque hay un palabra raro aquí. Varios, ¿eh? Sí, Ahí, porque... El libro de las otras hadas, leí aquí el tema de las conteuses. ¿Qué son las conteuses? Porque esto es como un homenaje a ellas, ¿no? Exacto. Yo creo que para mí este libro era una parada ineludible en lo que he estado haciendo, y no digo escribiendo, sino haciendo a lo largo de todos estos años, porque de alguna manera los cuentos de hadas es eso, siempre me han acompañado. Yo siempre digo que lo que yo escribo navega entre la nostalgia, lo fantástico, que no la fantasía, sino lo fantástico, lo extraño, que se cuela en la realidad, o lo maravilloso, y la oscuridad. Entonces, en función a veces del libro, yo siempre he escrito relatos, soy de aliento corto, y en función del libro me oriento hacia la oscuridad, me oriento más a lo fantástico, lo maravilloso, pero siempre están ahí, de alguna manera, incluso también la nostalgia. Y yo creo que los cuentos de hadas unen un poquito estos tres conceptos. Y llegó un momento en el que, además, es algo que he ido haciendo a lo largo también de mi vida, pero que me gusta mucho la investigación, me gusta mucho descubrir. A los cuentos de hadas, la oscuridad de los cuentos de hadas, la tocamos con una antología que era Donde las hadas no se aventuran, y a partir de ahí el veneno del cuento de hadas me mordió, y es imposible no seguir estirando del hilo, y llegué a estas mujeres que precisamente no tienen tanta oscuridad en sus cuentos, sino que es todo lo contrario, son muy luminosos, son... yo diría que incluso son palaciegos, son un homenaje a lo maravilloso, a las metamorfosis, a la magia, pero siempre repletos de hadas, y son muy poco conocidas. Mujeres que escribían cuentos de hadas en el siglo XVIII, que ya, como he dicho esta mañana, es un siglo en Francia que es precisamente conocido por el auge del cuento de hadas, pero que en gran parte ese auge vino gracias a mujeres que precisamente han sido... O sea, yo esta mañana no lo he comentado, pero yo creo que a veces decimos que somos las nietas, ¿no? Se dice, de las brujas que no pudieron quemar, y yo creo que aquellas que contamos cuento, y sobre todo cuento, porque al final el cuento es siempre femenino, ¿eh? Es femenino
aquí, en este homenaje a las conteus, pero es femenino también, incluso en los cuentos de Grimm o de Andersen quizá no tanto, pero también porque quien les contaba a ellos los cuentos seguro que eran mujeres. Entonces, estirar de ese hilo, yo digo que aquellas que escribimos cuento, independientemente de que sea maravilloso a veces o no, pero somos las tataranietas de las hadas que no pudieron silenciar, porque al final estas conteus, contadoras, precisamente lo que las unía es que ahí sí, en ellas sí, en Grimm o Andersen no, pero en todos sus cuentos siempre hay hadas, porque eran esa figura poderosa por encima de todo que ellas utilizan como reivindicación. Bueno, y que, porque ahora van a subir otros 3 autores aquí, que hay que hacer relevo porque no podíamos estar todos aquí. Pero, ¿qué proyecto así tiene que se pueda contar próximo? Yo sigo investigando en torno a las hadas, de una manera quizá más histórica, literaria, no solo en el cuento de hadas, sino como la figura feérica. Y en esa evolución. Entonces, esa parte de investigación es verdad que cuando... Ahora vendrá un gran investigador también, que es Javier, pero bueno, que él sí que es folclorista e investigador, yo soy ahí una apasionada y punto, pero sigo investigando en este tema. Tengo ahí una historia que podría ser la primera novela corta, que si sale algún día, ya la tengo acabada, pero ahora tiene que encontrar su casa, y es un homenaje a las 1001 noches. Y, como no, pues muchísimos cuentos, porque al final las 1001 noches también son cuentos, aunque lo acabe convirtiendo en una novela corta. Eso de buscar casa, eso sí que da, ¿eh? Eso sí que da para hablar. Jesús, ¿tú este año haces doblete? Parece que sí, ¿no? Porque seguramente a final de año llegue eso... ¿Y Eva también? Sí, somos unos arcibles, no paramos. Lleguen unos zombies muy particulares que van a visitar Cádiz, precisamente en carnaval, qué mejor fecha, ¿no?, para visitar Cádiz, ¿no?, que un sábado de carnaval donde la zombies de verdad. Bueno, yo lo dejo ahí. Los zombies que hay en los carnavales. Y que cuando salga el libro y la gente lo lea, que ya determine si son de verdad o si se han hartado de moscatel, ¿vale? Porque también. Sábado de carnaval, pues la noche invita, ¿no?, a celebrar, vamos a decirlo así. Sí, sí. Y entonces, bueno, tiene mucha crítica, ¿no?, a la sociedad, a los estereotipos. También mirarnos un poco en el espejo, ¿no?, en Cádiz, ¿no?, con nuestras tradiciones, ¿no?, en nuestras fiestas, y por supuesto el género del zombie, que ya sabemos, ¿no?, que está manido, y para escribir una obra que vuelva una vez más, ¿no?, a ese germen, hay que darle una vueltecita, ¿no? Y yo le di la vueltecita pues llevándolo un poco al terreno social y al de las tradiciones, como digo, en este caso en el sur. Y mucho humor. Sí, humor, guasa, ¿no?, gaditana, un humor negro, a veces bastante con negro. retranca, como se suele decir. Sí, con mucha guasa, así que espero que ese doblete, como tú dices, a final de año, pues también guste, ¿no?, a la gente. Muy bien. ¿Y Eva ya ante lo... Yo, la semana que viene que sale Las ciencias del mundo y en junio que sale El hijo de la oscuridad y se termina la saga. Y luego, pues, tengo un proyecto terminado de una novela de fantasía oscura con un poco de romance. No es romance porque no cumple el estereotipo de romance, pero sí que lleva bastante autoconclusiva. O sea, yo ya no me meto en saga. Ya tenía bastante, ¿no? Ella tenía bastante por ahora. Y autoconclusiva en este caso. Y ahora pues estoy inmersa escribiendo una novela que es un realismo mágico. Que te decía, va a ser más una novela corta, no va a ser una novela tan larga. Y nada, en eso ando metida, que bueno, es bastante entretenida. Sí. No, sí, se ve que estáis muy entretenidos todos y me encanta. Pues muchas gracias por haber compartido este ratito. Tenemos que hacer el relevo, están por ahí los otros 3 compañeros, así que un aplauso a los 3. Y en un momentito nos cambiamos. Si quieres fascinarte con la magia de la fantasía, asombrarte con el sentido de la maravilla de la ciencia ficción y estremecerte con los secretos más oscuros del terror, tienes una cita con Windumanoz. Presenta Ismael Cabeza. Bueno, pues segundo turno, segunda ronda, y en este caso vamos a seguir con el chiste. Si antes éramos 3 andaluces y una catalana, ahora somos
4 andaluces, 2 de Sevilla y 2 de Huelva. Así que, bueno, en tu caso de Aracena, tú eres de Huelva capital y nosotros sevillanos. Así que os los presento, aunque vais a volver a escuchar cosas que ya habéis escuchado, pero bueno, os presento a Javier Prado, ilustrador, escritor, divulgador, sobre todo de folclore, que, bueno, ahí tenéis uno de sus libros, que es una pasada, el de Breve viaje por la España de las brujas, y el bestiario, que también es una pasada. Javier, no te conocía personalmente, hemos tenido que venir a Huelva, siendo los dos de Sevilla. Yo estoy viviendo en Madrid, pero sí. Ah, vale, Huelva era más complicado. Une caminos. Muy bien, pues nada, encantado. Un placer. Ángeles Mora, tú te has dedicado sobre todo a relatos y microrelatos, por lo que he leído ahí. La verdad es que quiero que hablemos también un poquito de eso, porque es algo distinto a lo que estamos hablando con el resto. Así que ahora hablaremos un poco. Y bueno, Celia ha estado aquí hace nada. Celia Lo siento. ha descansado un ratito y otra vez para arriba. Me he comido fosquitos de antes y seguimos. Ganaste el premio Ripley con el quinto, creo recordar, ¿no? Con Internetmosis, que siempre el nombre. Lo has dicho bien, sí. Internetmosis. Internetmosis. Eso. Y bueno, y ya estaba hablando de la saga de El Herador, que en principio era una trilogía, pero al final ya sabemos que nos ha engañado a todos. Era una traición, son 4. Y que el cuarto, que es Las Manos, Las Manos, sí. Sale. En julio saldrá. Ya no queda nada, sí. Pues una saga, como ha dicho antes, y que también he leído por ahí, el Celia Water, porque es que el formato es verdad que sigue, es muy parecido a Blackwater, y la verdad es que es un formato, yo no sé si a vosotros os parece así, pero a mí es un formato que me gusta. Es un formato que es muy cómodo para leer y lo que ha dicho antes, no sé si fue Mar, es la que ha dicho que en lo económico, que que fortalece también. no solo económico, sino que digamos que no te obliga a leer, sino que simplemente si no te gusta el primero, pues lo dejas. No sigues. Pero que en tu caso, por lo que yo sé, va bien, ¿no? Hay gente enganchada. Y al leer el primero sigues leyendo, ¿no? Así que nada. Si os parece, vamos a empezar hablando de los libros que tenemos aquí, por cambiar un poquito el orden. El de Breve viaje por la España de la bruja. Currazo, Javier. Bueno, esto fue un proyecto muy, muy bonito, muy desesperante en ocasiones, que le escribí junto a Clara Díez. Pero bueno, estamos muy contentos, primero porque esto fue en origen un Berkami, un crowdfunding, pero luego la editorial Sugar lo reeditó manteniendo este aspecto maravilloso de antiguo libro decimonónico, así con grabados, con relieves en las portadas. Y bueno, iba bien porque, bueno, no es por vanagloria, pero tiene aquí una faja muy chula que ya va por la 5ª reimpresión, ¿no? En menos de, en poco, 2 años aproximadamente, ¿no? Así que, bueno, pues sí que es un libro que me gusta mucho y que en el que nos introducimos en ese mundo de las brujas, ¿no? En el mundo de las brujas en España. Que la bruja era una figura que cuando empezamos nosotros muy ufanos dijimos, bueno, como nos gustaba la mitología, el folclore, que habíamos investigado en nuestros respectivos territorios, pues no queríamos saberlo todo, pero es verdad que cuando empezamos a la labor de documentación nos dimos cuenta que la bruja era un personaje fascinante y que todos los libros que la habían tratado, o el 90%, que hablaban de la brujería en España, siempre lo hacían desde el punto de vista o mitológico, de las leyendas, los cuentos populares, los viejos relatos, o desde el punto de vista histórico, temas de persecución, temas inquisitoriales, y a nosotros nos pareció muy chulo hacer una especie de mix, porque la bruja es un personaje que surge en la leyenda, es un ser mitológico. De hecho, las brujas originarias que aparecen ya por primera vez mencionadas en el año 1300 y pico, 1200 y pico, mejor dicho, no tienen nada que ver con la imagen de la bruja que tenemos hoy. Es un personaje del folclore que da el salto a la realidad. Y en este libro queríamos ver qué había de realidad y qué había de leyenda, cómo se retroalimentaban y sobre todo hacer un viaje pues por esa España de las brujas, por todas las comunidades autónomas, desde el Pirineo catalán y aragonés hasta el sur, hasta Andalucía, por supuesto, y también hasta las Islas Canarias, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos y ya digo, el libro la verdad es que está mal que yo lo diga, pero que ha salido un niño bonito, ¿qué le vamos a hacer? Bonito, bonito. Y yo no sé si alguno de vosotros estuvo ayer en la charla de Javier, pero me da muchísima pena habérmela perdido, porque me han dicho que fue alucinante, porque quien no lo sepa, te has currado un bestiario, pero onubense. Sí. Hablar de este tipo de seres, pero centrado en Huelva.
imagino que a ti, que te gusta tanto investigar estas cosas, te habrá resultado chulísimo el meterte en eso, ¿no? Sí, ha sido muy divertido, sobre todo yo ya varios años desde que empecé prácticamente investigando el folclore andaluz, que nos creemos que toda la mitología está en el País Vasco, dentro de España o en el norte de la península, pero en Andalucía tenemos un patrimonio riquísimo y yo seguramente ya te respondo una de las preguntas que has hecho antes. En el futuro me gustaría publicar, lo tengo ya ahí muy organizado, un libro sobre el folclore fantástico de Andalucía, ¿no? Y bueno, en Las Brujas lo tocamos un poquito, pero la charla de ayer sí que estuvo centrado en todos esos seres de la provincia de Huelva, que es como además la provincia como más dentro de Andalucía, pues dice, pues las Alpujarras granadinas, la Sierra de Cazorla en Jaén, pero aquí también hay muchos seres y como hemos visto, pues muy interesantes. Y bueno, yo creo que a la gente le gustó y fue un gusto dar esa charla, sí. Bien. Ángeles, en tu caso, lo comentábamos antes, te has centrado más en temas de relato breve, microrelato. Siempre se dice, y es verdad, que en un formato así tan corto te la juegas Es muy difícil, claro, tienes muy poco tiempo para defenderte. en poco espacio, en pocas palabras, en un contexto muy corto respecto a novelas y demás. ¿Cómo te curras tú eso? Porque yo, para mí, por ejemplo, el microrelato es dificilísimo en cuanto a saberlo cuadrar, pero es que un relato breve tienes que contar una historia en muy poco espacio, que tenga sentido, que tenga su inicio, que no sobre nada, porque no tienes tiempo para que te sobre nada, pero tampoco para que te falte o que quede corto ese relato que el lector no lo entienda. ¿Cómo te curras tú ese formato? Está el kit de la cuestión en que no puedes sobrar nada. Entonces, empieza con la tijera y acaba con la podadora, como yo digo, esto es eléctrica. Y es eso, porque al final te tienes que apoyar en cada palabra que diga justo lo que estás buscando, porque si la paja literaria no se soporta en una novela, que se nota mucho, ¿no? Esa parte que engrosa en un microrrelato, es que es pecado mortal. Es pecado mortal y la historia tiene que estar de todas formas. No sé si pensáis, las antologías de relatos siempre han estado siempre ha habido antologías de relatos, de ciencia ficción, de tal, siempre han sido muy... Pero en este momento, en este contexto en el que vivimos ahora, que no tenemos tiempo para nada y que... Claro. Es curioso cómo también hay muchas editoriales que están publicando muchos libros de relatos, porque los relatos, quiera que no, son como más accesibles para gente que tiene el tiempo justo para leer formato corto. Pero realmente la gente piensa que eso es de ahora y no es así, porque hay antologías clásicas. De hecho, lo que ha dicho Gemma, yo crecí con Las Mil y una Noches y para mí Las Mil y una Noches son relatos. Y yo recuerdo en la biblioteca de mis padres, yo iba siempre a los 2 tomos, no me leí nunca Aladino, porque era el más gordo, entonces como que no me apetecía. Yo me iba a lo corto. Claro, sí. Sí, es que al final... Y en género en concreto, un relato breve de fantasía, o en tu caso, por ejemplo, que tú también has escrito relatos y demás. Sí. El relato breve en concreto de género tiene sus particularidades. Sí, tiene la característica, bueno, no sé qué opinas tú, pero yo creo que tienes que dejar muy claras las claves de cada género dentro del relato con muy poco, o sea, con 4 pinceladas. Entonces tienes que pensar muy bien qué elementos usas para representar esa historia, ¿no? Y para darle el contexto. Claro. Crear, lo primero, yo por lo menos yo soy muy de atmósfera. Entonces, a la que tienes claro es muy difícil qué atmósfera, ya tienes al lector metido en tu... Sí. Y ese es la editorial, está especializada... Un segundito, vale. Voy a decir el título porque la gente no lo están viendo. Desaparecer y otros verbos inesperados, de Ángeles Mora, además con el prólogo de Fernando Iwasaki de las ediciones Eolas. Eso todavía no me he recuperado yo de cuando me enteré. Las puertas de la posible, que es a la colección a la que pertenece, que el libro de Gemma también tiene un libro en la misma colección, está especializada en narrativa de lo insólito. Y entonces, en la narrativa de lo insólito,
entra lo fantástico, lo maravilloso, lo sobrenatural, lo surrealista. O sea, entran muchas cosas. Y entonces yo me apoyo en eso y los microrrelatos pertenecen a todo eso. Y después el título tan raro es porque me llevé... Yo lo tenía todo escrito porque además muchos de eso a mí me lo pide la editora porque me lee en redes. Y entonces le digo, vale, dame un año y yo te organizo un libro y te lo mando para que lo valoréis. Y me llevé 4 meses con el libro terminado y no sabía cómo montarlo. Vaya. Porque son microrrelatos. Entonces yo decía, un microrrelato detrás de otro, la muerte a pellizco puede ser esto, claro. Y además cada uno de una... Claro. Y entonces se me ocurrió jugar con los verbos que uso y las conjugaciones. Y está ordenado con verbos de primera conjugación, de segunda conjugación y de tercera. Es que es curioso que teniendo ya el libro montado, no, que teniendo el libro ya escrito, al final lo que... Es que creo que es importante. Sí, porque, sí, claro, es importante. Celia, en tu caso, el heredor, bueno, esto me repito otra vez, lo habéis escuchado hace un ratito, pero lo repetimos para nuestros oyentes. El heredor, los huesos, los ojos, la lengua, se iba a quedar ahí, pero decidiste que no. Y vas a publicar también las manos. Cuéntanos un poquito en qué consiste la saga y por qué una cuarta parte. Si ya lo tenías pensado desde el principio o fue a medida que ibas escribiéndola cuando viste que te faltaba algo o que decidiste ampliarla. A ver, esto en realidad estaba pensado desde el principio. Lo que pasa es que, claro, le llamamos, aparte de Celia Water de broma, sí, le llamamos la saga de los traidores, porque al final es una historia sobre 3 traidores, en teoría 3 traidores que mataron a un dios y se quedaron con su poder. Pero las leyendas cuentan que hay un 4º traidor. Así que aprovechamos este doble juego meta literario, ¿no?, para hacer una traición a los lectores desde el cariño o no. Y bueno, al final soltamos la bomba de que eran 4 libros que en realidad llevábamos mucho tiempo haciendo bromas con que las manos no existían, eran mentira, tal. O sea, se veía un poco venir, pero bueno, nos hacen gracia estas cosas. Nos hacemos risa nosotros mismos. Y esto es una historia que básicamente cada libro de la saga está centrado en un poder de estos que los traidores robaron al dios y que se ha transmitido generación en generación, pero todos los traidores que tienen estos poderes son perseguidos y quemados, una caza de brujas clásica de las que todos conocemos. Entonces, claro, de pronto la saga comienza con que se producen una serie de bucles temporales que nadie sabe por qué están sucediendo y solamente la gente con poderes puede notar que se está produciendo este bucle temporal. El resto de gente no se da cuenta. Entonces es un poco la investigación de qué está pasando, qué está cambiando en este mundo, ¿no? Y de eso. Quiero que cuente algo que has dicho antes en la charla sobre el cambio de género que va a detectar el lector a medida que lea la saga. Sí, esto es un tema interesante y no puedo contar mucho porque si no haría... Sí, lo que puedas contar. Spoiler grandísimo. Pero a ver, en principio tú cuando empiezas a leer la saga pues te encuentras con una saga de fantasía oscura con toques steampunk, es un mundo con un poco de tecnología retrofuturista, un mundo ficticio. Y principalmente es eso, una fantasía oscura mezclada con científicos un poco chungos, todo muy chungo, pero es fantasía y ya. ¿Qué pasa? Que, de hecho, al final del 3er libro pasan cosas. A ver, esta saga está llena de giros, ¿vale? Me tomé la licencia de pasarlo bien y de meter un montón de giros y de traiciones y sorpresas. Y al final del 3er libro pasa algo que lo cambia todo drásticamente y de pronto la saga vira hacia un sitio que no teníamos previsto y el género de la misma saga cambia. Nos damos cuenta de que en realidad no era lo que estábamos pensando que estábamos leyendo. Así que nada. La verdad es que eso yo creo que es un punto a favor porque además, aunque esté muy marcado el género, porque evidentemente nos gusta el género y es lo que nos gusta leer, pero que te metan un giro así, yo creo que eso no es tampoco tan habitual en una saga, que haya un cambio a mitad de saga, digamos, de género, sea más o menos marcado, pero que lo haya, la verdad es que yo creo que le da un interés particular. Bueno, a ver, Javier, ya has avanzado ante algo, pero estás con un tema de bestiario andaluz. ¿Y cómo va eso? A ver.
¿Falta mucho? ¿Falta poco? ¿Falta... Bueno, hay un proyecto antes, pero si todo va bien, el siguiente a ese... Cuéntanos el anterior, si se puede Bueno, contar. no se puede contar todavía, pero bueno, también va por estos senderos mitológicos ibéricos. Y nada, el de Andalucía, el problema es que tengo tal cantidad de información que suele decir, bueno, pero es que en Andalucía no hay folclore, sí hay, y lo voy a tener que resumir mucho, voy a tener que dejar muchos seres fuera, y siempre es peliagudo porque los seres mágicos son bastante rencorosos y no se lo van a tomar bien seguramente, pero sí, le voy a hacer un bestiario / estudio de estos tipos de seres por familia. Ayer hablamos de gigantes, de hombres lobo, hablamos de duendes, de brujas, y un poco pues dentro de esas categorías ir hablando de los seres que pululan por Andalucía, que están por todas partes. Ayer hablamos de Huelva, pero es que en todas las provincias hay una cantidad de estos personajes fascinantes. No puedo contar mucho, ya digo, porque es una investigación que sigue ahí, pero el principal problema es eso, que no sé cuándo parar. O sea, ayer mismo estaba en un evento en Madrid y se me acercó un chico de Ayamonte y me estuvo contando, que además le estuve grabando para recogerlo, le pedí los datos y todo para incluirlo en el libro, me estuvo contando las leyendas que su abuelo, las historias de hombres lobo, de lobisomes, como se dice aquí, que en Ayamonte le ocurrían a principios de siglo, ¿no? Y me contó unas cosas alucinantes. O sea, que es que ese... Lo que está ahí es que no para. Claro, no, es el agujero de conejo, que se dice, la madriguera de conejo, pero bueno, si todo va bien, y parece que sí, porque ha sido ya lo contaré cuando se publique, pero ha sido una aventura complicada. Yo con este libro llevo desde 2020-2021 con el bestiario andaluz. Ha tenido un recorrido bastante accidentado, pero bueno, yo creo que ya puedo respirar más tranquilo y ponerme a terminarlo. Y es curioso que lo que has dicho antes, que cuando se habla de ese tipo de bestiarios y tal, se piensa en el norte, en Galicia, en Asturias, País Vasco, tal. Y aquí hay una barbaridad, lo que pasa es que a lo mejor no han sido tan divulgados, tan... Yo creo que la labor esa es maravillosa, la verdad. Así que nada, esperaremos el tiempo que haya que esperar. Pero bueno, No será mucho, no será seguro que va a ser bien empleado el tiempo. Ángeles, ¿tu caso? ¿Qué tienes por ahí? ¿Se puede En mi apuntar? casa ahora estoy parado porque he tenido que escribir unos cuantos de guiones de cortometrajes, que aquí yo todo lo que sea corto me animo. Pero sí es verdad que tengo ya algún relato escrito que acabará en antología y estoy siguiendo el hilo de rituales. Me apetecía mucho, algunos me los he inventado, otros son... Por ejemplo, tengo uno de un pueblo de Portugal que tienen los caretos de Podente, creo que es. Caretos de Podente. Es una celebración que se hace en carnaval, parecida al entroido gallego y eso. Y entonces me documento y yo después lo transformo a mi manera en otra cosa. Y entonces por ahí van ahí los tiros. Y Celia, en tu caso, más allá de las manos, Las manos estoy ya casi. ¿hay algo por ahí más que puedas contar? Pues sí, me sumo un poco al carro de la mitología andaluza, porque sí tengo por ahí una novelilla basada en ciertas leyendas de aquí de la zona, de fantasía, y nada, estoy trabajando en ella y con un poco de suerte, dentro de relativamente poco, pues podrá ver la luz. Y después de eso, pues quiero volver al terror, que hace tiempo que no vuelvo, así que también tengo un proyecto por ahí. Bueno, antes no se lo he preguntado a los tres compañeros que estaban antes, pero aprovecho y lo pregunto a vosotros. Yo creo que tú sé lo que me vas a contestar, porque ya has dicho antes que para ti Úrsula K. Le Guin es lo más de lo más. Recomendar a nuestros oyentes y a los asistentes aquí algún libro que os encante o algo que estéis leyendo ahora que os esté encantando, lo que queráis. En tu caso, si quieres. Ya dijo antes Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. Bueno, Úrsula K. Le Guin en general, pero Los desposeídos en particular. Fue mi libro favorito, sí. ¿Alguno más? ¿Algo más? Pues mira, estoy leyendo un libro ahora que me está encantando y como tengo tanto hype, no puedo sino recomendar aunque no lo he terminado, que es Ortiga y Hueso de Kingfisher. Me está gustando a tantos niveles que no sé por dónde empezar, pero tenéis que leer. Me encanta la protagonista, que me parece tan atípica en cierto sentido que me he enamorado de la historia. Y el ambiente de cuento de hadas, pero no el feminismo que tiene esa obra, o sea, me parece bastante brutal y muy adorable al mismo tiempo, así que lo recomiendo mucho. Muy bien. Ángeles. Yo, como se trata de microrelatos, yo Ajuar funerario de Fernando Iwasaki. Perfecto. Pues nos lo apuntamos.
Y Javier, en tu caso, ¿vas a tirar también por tu rollo o nos vamos por otro lado? No voy a recomendar a Becker porque como lo vuelvo a mencionar me va a matar a alguien, ya que lo he mencionado 500 veces. Eso se lo puedes mencionar todo lo que quiera, que a él le fascina. Pero joder, es que tenemos autores, tenemos a Pilar Pedraza, que se ha mencionado, José Antonio Cotrina, me encanta también. Y ahora me estoy leyendo un libro de Juan Ramón Viedma, que es de Sevilla, Sí. que se llama El sonido de tu cabello, que es un thriller en las 3.000 viviendas, pero con mitología vampírica del pueblo gitano de por medio. Que está muy guay. Y no lo he terminado, pero el que sí puedo recomendar, que ese es maravilloso, Crisanta, que fue su última novela, que es en una historia de fantasmas de la Guerra Civil de Sevilla, de esa Sevilla de callejones oscuros, de represión bélica, y es una novela muy dura, como esta otra de las 3.000, pero es maravillosa, es alucinante como escribe Juan Ramón Viedma. Pues nada, hay que dar las recomendaciones como esto se está grabando, pues luego lo escucharé y me las apuntaré, pues luego no me acuerdo. Yo al final no me acuerdo nunca de nada. Bueno, pues ya estamos terminando porque se nos acaba el tiempo, así que vamos a cerrar el programa simplemente agradeciendo en primer lugar a los presentes, por supuesto, a la organización, ya lo dije antes, tanto a la Fundación Cajasol como a las organizadoras que están por ahí, Alma Alani y Mar Toscano, que se han dado un currazo brutal. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, el divulgar estos géneros a mí me encanta y además, bueno, yo creo que somos mucho más de los que parecemos. Porque es verdad que hay veces que se dice la ciencia ficción, el terror, como géneros menores, siempre tenemos ese San Benito ahí colgado de siempre, pero para nada. Y solo hay que venir a festivales como este o ir ahí al Ignotus y al Celsius. Hay festivales que al 42 de allí de Barcelona hay muchísimas citas de género que lo petan. Así que, como siempre digo, y en este caso sobre todo, larga vida a este tipo de festivales, larga vida al Festival Atlántida y que la ciencia ficción, la fantasía y el terror os acompañen siempre. Muchas gracias. En Windhumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.